Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar hoy la segunda sesión de estas tres que estamos haciendo junto con la Diputación de Málaga, junto con la Noria, nosotros con Bridge for Billion, intentando, ¿no?, crear contenido interesante para todos los emprendedores y emprendedoras de la región que quieran lanzar sus negocios. Hoy vamos a ver algo que es realmente clave, que es cómo trabajar la propuesta de valor. Algo que parece normalmente bastante básico, bastante sencillo, que yo cada vez que hablo con algún emprendedor o emprendedora como podéis ser vosotros, siempre me dicen, sí, sí, yo esto lo tengo muy claro, yo ya lo he trabajado, ya he hecho mi Model Canvas, ¿no?, que suele ser la herramienta que todos usamos al principio, ya sé cuál es el problema que voy a resolver, ya sé cómo lo voy a resolver. La realidad es que no suele ser siempre así. Entonces, hoy vamos a ver un poco algunos conceptos que yo creo que tienen mucho sentido que todos trabajemos al principio y bueno, algunos ejemplos prácticos y algunas experiencias que yo he podido tener también intentando definir propuestas de valor que han salido bien y que no han salido tan bien. Antes de eso, quiero compartir con vosotros un vídeo del equipo de la Diputación que nos quiere dar la bienvenida y por el que hemos sido por el que ha sido posible que organicemos este taller durante esta mañana. Así que voy a compartir mi pantalla y voy a enseñaros este vídeo de bienvenida. Buenas a todos. En primer lugar, aprovecho la ocasión para saludaros. Estéis donde estéis, en cualquier punto de la provincia de Málaga, y daros la bienvenida a esta webinar de formación que hemos querido hacer de manera online para que todas aquellas personas que tengan interés, que tengan el gusanillo del emprendimiento social, a nuestros jóvenes, a las mujeres que están a lo largo de todo el territorio de la provincia, tengáis esa oportunidad de formaros, en que tengamos la ocasión de daros herramientas para trabajar tanto en emprendimiento como la innovación social. Así que bienvenidos y espero que disfrutéis de todos los contenidos. Pues, como decía, muchísimas gracias a la Diputación, muchísimas gracias a la Noria por permitirnos organizar esta serie de talleres con el objetivo de poder ayudar a todas esas personas que están planteándose emprender un propio negocio o que están empezando a hacerlo, para que ojalá podamos ayudarles. En este sentido, entonces, si os parece, vamos a empezar con la sesión. Como decía al principio, el objetivo principal es el saber cómo trabajar mejor, saber cómo definir mejor tu propuesta de valor, la razón por la que tu negocio tiene sentido, la razón por la que tu negocio, como su nombre indica, ¿no?, va a aportar un valor importante. Antes de nada, bueno, yo me presento, mi nombre es Adolfo Berraquero, que creo que no me conocéis. Soy el responsable de innovación y de emprendimiento en Bridge for Billions. Ahora contaré un poco más en resumen qué es lo que hacemos, por si no nos conocéis. Y bueno, si os parece, comenzamos. Antes de nada, como decía, ¿no?, nosotros, para que nos pongáis un poco en el marco, ¿no?, a lo que nos dedicamos es a apoyar a emprendedores y emprendedoras como vosotros, que están empezando, que están en esa fase inicial, que la solemos llamar, para que den los primeros pasos en el desarrollo de su proyecto, de su negocio, ¿no? Entendemos siempre el camino del emprendedor, yo creo que esto sonará mucho, ¿no?, el camino del emprendedor como un viaje en el que hay muchísimos obstáculos. Quien os diga que no está diciendo la verdad, en el que hay muchísimos obstáculos y en el que realmente sí necesitamos apoyo para poder superarlos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no?, y lo voy a repetir mucho durante la sesión de hoy. Puedes emprender solo, puedes emprender sola, es decir, puedes no tener socios al principio, y si será así o si tiene que ser así, así es perfecto, pero creo que sí es muy importante que desde el primer momento te enfoques en buscar ciertas organizaciones, ciertos programas, ciertas personas que te pueden ayudar y que te pueden hacer crecer más rápido, ¿no? Si no, será realmente difícil, además de seguramente menos divertido, ¿no? Ya que vas a invertir muchísimas horas, ya que vas a trabajar muchísimo en el desarrollo y sí, en la ejecución, ¿no?, de tu proyecto, creo que hacerlo acompañado, bien acompañado, es mucho mejor. Entonces nosotros con esta filosofía lo que intentamos hacer es apoyar al mayor número de emprendedores posibles en todo el mundo, con ese objetivo de, ¿no?, democratizar el acceso
a una formación y a un acompañamiento, a una mentoría de calidad, lo trabajamos, ¿no?, con nuestros emprendedores, con nuestra red de mentores, con nuestra red de inversores y con organizaciones como puede ser la Noria, con la que creamos este tipo de oportunidades para, como decía al principio, hacer llegar cierta información, ciertas claves, cierta formación, siguiendo nuestra pedagogía de emprendimiento a todas esas personas que lo están empezando a hacer, ¿no? Tenemos un programa de emprendimiento propio que se llama The Leap, que es el que veis aquí a la izquierda, en el que os invito a echarle un vistazo por si estáis interesados, ¿no?, en emprender, si os podemos ayudar. Y también desarrollamos programas de emprendimiento junto con otras organizaciones con ese objetivo, ¿no?, apoyar a personas que están empezando, ¿no? Rápidamente, para que veáis algunas caras, por si nos veis, ojalá pronto en algún evento presencial o si volvemos a coincidir en algún evento digital como el que estamos haciendo a día de hoy. Nosotros nacimos hace oficialmente 5 años, nacimos en Estados Unidos, aunque nuestro fundador, que es Pablo, que lo veis ahí a la izquierda, él es de Madrid, pero muy pequeñito se fue para allá y pasó gran parte de su vida formándose y dando esos primeros pasos también él como emprendedor en Estados Unidos. Ahí, ¿no?, él con una creencia muy fuerte de entender el emprendimiento no como una tendencia, no como una salida más, sino como una herramienta de progreso, como un instrumento para el desarrollo económico, empezó a embrionar, empezó a incubar, nunca mejor dicho, el bebé de Bridge for Billions. Entonces, cuando ese bebé, que ahora luego os puedo contar incluso su caso práctico de cómo él trabajó su propuesta de valor con lo que a día de hoy es Bridge, que se ha convertido en un equipo de más de 30 personas, de 11 nacionalidades diferentes, 4 oficinas, una en España y 3 en Latinoamérica, habiendo impactado y habiendo apoyado a más de 1.500 emprendedores, lanzado más de 1.200 compañías en 70 países. Bueno, la verdad es que hecho, creo que un buen trabajo en los últimos años y eso es lo que nos permite y eso es lo que me permite hoy, sobre todo aquí que estoy con vosotros y con vosotras, poder trabajar y poder dar ciertas recomendaciones a la hora de crear una buena propuesta de valor. Una vez que creo que queda más o menos claro, ¿no?, qué es lo que hacemos, quiénes somos y a qué nos podemos dedicar, vamos a introducir ya, ¿no?, la guía de lo que va a ser, en este sentido, la principal, perdón, lo que va a ser, en este sentido, la sesión de hoy, ¿no? Vamos a hablar de propuesta de valor y con propuesta de valor, por ser muy concreto, a lo que me refiero es, su nombre lo indica perfectamente, qué es lo que hace que un proyecto aporte valor o no lo aporte, ¿no? No todas las ideas tienen un valor per se, muchas de ellas hay que trabajarlas y no todas las empresas realmente que conocemos o que hemos podido tener la oportunidad de conocer aportan un valor claro, por tanto, están destinadas seguramente a desaparecer, ¿no? Si no, como hablamos tantas veces, innovan, si no se adaptan, si no desarrollan ciertas cosas en las que puedan mejorar, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de cómo trabajar segmentos de cliente, cómo definir problemas de cliente, beneficios del producto, tamaño de mercado. Vamos a hablar de diferentes conceptos, así que voy a ir introduciéndolos poco a poco, uno a uno, ¿no? Mira, el primer paso, desde nuestro punto de vista, que cualquier persona, y ahora me gustaría, ¿no?, que poco a poco os fueseis haciendo esas preguntas a vosotros mismos, ¿no? El primer paso que cualquier emprendedor o emprendedora tiene que dar cuando comienza a desarrollar una idea es de verdad detectar si está resolviendo un problema, si está resolviendo un dolor, ¿no? Veis aquí a la chica así como con un poco de dolor de cabeza o pensando, si realmente está trabajando en un reto, si hay un deseo insatisfecho, si hay una frustración, ¿no?, en el mercado. En base a eso crearemos nuestra propuesta de valor, ¿no? Y no al revés, ¿no? Yo normalmente en muchas ocasiones lo que me encuentro, lo que nos encontramos son personas que piensan en una solución, piensan en algo que les gustaría hacer, que les gustaría lanzar al mercado, pero que no del todo conecta con un problema actual, ¿no? Puede ser un problema del futuro, y es cierto y tiene mucho sentido, pero a nivel momentum, ¿no?, como solemos decir, no ha llegado la hora, por tanto,
yo una vez escuché a un inversor bastante conocido aquí en España, a Luis Caviedes, en una entrevista que le hicieron, y se me ha quedado muy grabado porque yo en ese momento era el claro ejemplo de lo que él estaba diciendo y, me molestó incluso un poco y dije, vaya, podría haber leído esto antes o Luis, podría haberlo dicho antes. Yo también emprendí, ¿no? Entonces por eso entiendo bastante bien el momento en el que podéis estar, si estáis empezando ahora. Entiendo bastante bien el agobio, la sensación de pocos recursos, a la vez la ilusión, a la vez las ganas, a la vez, ¿no? Como era mi caso al menos, la creencia absoluta de que lo iba a conseguir, aunque luego había una montaña rusa diaria, ¿no? En la que todo iba arriba, todo iba abajo. Tengo también un buen amigo, un emprendedor rural, en el sector rural, un emprendedor social, José Martín, que es el fundador de Padrino en Olivo, ¿no? Un proyecto que os animo a que echéis un vistazo porque es un buen ejemplo de emprendimiento que tenemos aquí en España, de cómo algo empieza con pocos recursos. Hace ya más de 5 años están consiguiendo un impacto en un pueblo de Teruel, en Oliete, espectacular, ¿no? Entonces, él hace ya un tiempo me decía, Adolfo, si yo como emprendedor tengo que dejar entrar diariamente mis emociones, digamos, y intento pelearme con todas ellas, me volvería loco, ¿no? Porque todos los días pasan cosas que me hacen ser la persona más afortunada del mundo y cosas que me hacen ser la persona más desgraciada del mundo. Así que, en este sentido, os aconsejo trabajar mucho en ese yo interior, en la calma emocional, en estar lo más tranquilas posibles y en el poder intentar que no todo nos afecte a los extremos, ¿no? Porque sin duda nos hará daño y no nos permitirá trabajar con la intensidad que necesitamos trabajar cuando emprendemos algo y sobre todo al principio, ¿no? Entonces, lo que decía Luis Caviedes, que es lo que comentaba al principio, es que aquel emprendedor o emprendedora que desarrolla un proyecto y es el primero de su mercado, o es el primero que hace algo, es el primero que trae un producto, un servicio, es el primero que siempre, no sé qué podéis pensar, pero siempre se ha visto, al menos yo veía como que el primero iba a tener más oportunidades porque ¿no? iba a poder coger una mayor cuota de mercado, iba a poder eh, detectar ciertas necesidades antes, resolverlas, ¿no? Al final facturar, al final crecer, ¿no? Decía, ¿no? Ser el primero cuando emprendes algo no es siempre una buena idea o casi nunca lo es, ¿no? Porque cuando eres el primero en algo, y te estás adelantando seguramente a tu tiempo, porque es muy difícil ser el primero y a la vez conectar con una necesidad. Es posible, puede ser, también voy a poner algún ejemplo ahora, pero realmente no es lo más común, porque pensad que somos muchas personas pensando en muchas cosas a la misma vez y las ideas no son tan distintas. El mundo en el que estamos no es tan distinto en un punto y en otro, ¿no? La globalización hace que sí haya realidades evidentemente muy extremas, pero hay una gran masa crítica en la que nuestras vidas con un fondo u otro son bastante similares. Entonces, ser el primero y adelantarte a tu tiempo no siempre trae algo positivo. Estoy diciendo con eso que no intentemos innovar, no intentemos construir por delante de, evidentemente no. Lo que estoy diciendo es que creo que es bastante importante entender bien en qué momento vivo, qué ha pasado antes en mi sector, qué ha pasado antes en mi ciudad, qué ha pasado antes, ¿no? Con las personas a las que estoy intentando resolverles un problema ahora, y en base a eso definir el problema que de verdad quiero resolver y a partir de ahí vamos a trabajar en cómo resolverlo, ¿no? Entonces, lo primero de todo, ¿no? Y soy un poco insistente con este concepto porque de verdad es la piedra angular de todos los problemas de los emprendedores, es que no entienden los problemas de sus clientes, asumen los problemas de sus clientes, toman ideas porque a ellos les gusta más un tipo de servicio u otro, ¿no? Es verdad y es cierto, y yo siempre lo explico de la misma forma, digamos que tú como emprendedor, como emprendedora, puedes tener conocimiento sobre el problema de tu cliente en base como a 3 categorías, ¿no? A 3 tipos de opciones, ¿no? La opción, empecemos por debajo, ¿no? La opción 3, que es la opción más lejana a tu cliente, es aquella en la que tú como emprendedor has tenido una idea, crees que algo puede funcionar, pero realmente no conoces
a nadie en tu entorno directo que realmente tenga ese problema. Tal vez lo has visto por la televisión, tal vez lo has visto por internet porque has visto un artículo en el que en otro país o en otro mercado esto funciona, tal vez lo has soñado, tal vez intuyes que tendría sentido, pero la realidad es que nunca has conocido a alguien que directamente haya comprado o haya adquirido un servicio o un producto como el que tú estás pensando crear. Bien, eso es ni está bien ni está mal. Lo que sí bien es cierto, como podrás intuir, es que seguramente vas a tener que hacer un mucho mejor trabajo de campo, un mucho mejor análisis para poder entender si de verdad lo que tú estás planteando en tu mercado, con tus características, con el tipo de cliente que vas a trabajar, tiene sentido o no. Hay un segundo tipo en esta pirámide, digamos, que estamos haciendo, que es aquella persona que sí conoce a alguien en su entorno, al que le está pasando, el que tiene ese reto, ese problema, ese dolor, ese deseo insatisfecho, como decíamos antes, y por tanto sí conoce un poco mejor, ¿no?, ese reto, y sí ha visto cómo este reto o ha sido resuelto por algún tipo de producto o servicio que ya ha adquirido, o no ha sido resuelto, por tanto, hay que crear algo o hay que comunicar mejor algo. Bien, entonces aquí vamos a tener más información, evidentemente, que el punto 3, ¿no? Aquí vamos a poder directamente ir a preguntar, ir a analizar, ir a estudiar, entender mejor qué es lo que le duele y cómo lo ha resuelto, y si no lo ha resuelto, cómo le gustaría resolverlo. Y aquí hago una aclaración. Cuando queremos analizar o entender cómo nos gustaría cómo le gustaría resolver a esta persona su problema, seguramente en muchas ocasiones no lo sepa. Bien, no va a saber cómo resolverlo. Vas a tener que contárselo tú. Vas a tener que contárselo tú con su ayuda, ¿bien? Pero es importante entender eso que a veces escuchamos sobre la persona no sabe lo que quiere hasta que no se lo das. Eso es totalmente cierto. Y algo que repetiré luego también en alguna ocasión, pero algo que es fundamental a la hora de testear un interés, que ya me estoy adelantando, pero creo que conecta bien con lo que estoy diciendo, es que no hay mejor forma de testear un interés que hacer que esa persona realmente te pague por ese testeo. Quiero decir, no solamente estamos hablando de testear preguntando, testear haciendo análisis, testear viendo cómo podría funcionar. Cuando hablamos de crear un producto mínimo viable, que yo creo que es el momento en el que estáis la mayoría de los que estáis escuchando esta sesión, no solamente vale con hacer una encuesta en la que pongo ¿cuánto dinero pagarías? ¿De qué color te gustaría? ¿De qué tamaño? ¿De qué forma? ¿No? Con ciertas características, sino es crear algo, aunque no sea el producto final, aunque tenga mucho que mejorar, y ponerlo a la venta con un precio reducido, con algún tipo de campaña que te puedas imaginar, y analizar de verdad si la persona está pagando este precio, pagando algún tipo de precio, ¿no? De esa forma sí vas a poder testear si hay un interés real. De la forma más consultiva, seguramente haya una diferenciación entre la realidad de alguien que simplemente rellena un cuestionario con un interés potencial a la realidad de alguien que sí quiere de verdad comprar y lo compra, ¿no? A eso vamos más tarde, pero bueno, lo quería ir introduciendo. Y luego, siguiendo con la pirámide del 3-2, vamos al tipo 1, que evidentemente yo considero que es el tipo ideal. Si no te encuentras en esta parte de la pirámide, no pasa nada, pero sí vas a tener que hacer un mayor esfuerzo, sí vas a tener que rodearte de que sean del tipo 1. ¿Quiénes están en el tipo 1? Aquellas personas que ya han sufrido o sufren este reto, este problema, este deseo. Evidentemente, ¿no? Si es así, estás en esta situación, de verdad tienes una suerte, tienes mucha fortuna, ¿no? Analiza bien cómo te sientes, analiza bien por qué viene ese problema, por qué tienes ese reto, cómo lo resolverías, cómo se traduce a palabras, ¿no? Cómo se traduce a imágenes para luego poder crear creativos, para poder luego crear ciertas campañas, para poder crear la web. Habla contigo y así podrás hablar mejor con tu potencial cliente, ¿no? Entonces, como decía al principio, ¿no? Si no eres del tipo 1, si a ti no te duele, vas a tener que hacer un mayor análisis. Si a ti te duele, ¿no tienes que hacer análisis? No, ni muchísimo menos, evidentemente. Vas a tener que hacer un análisis igual de
de importante para poder detectar que efectivamente, y aquí es donde está el punto interesante, no solo te duele a ti, también hay personas en otras partes del mundo, en otras partes de tu ciudad, en otras partes de donde vivas, del país donde estés, el mercado que te quieras enfocar, que también sienten y padecen lo mismo que tú, ¿no? Entonces, me paro aquí un tiempo porque de verdad, como decía al principio, es realmente importante trabajar mejor, pensar mejor, entender mejor los problemas del cliente y reconocer cuánto sé de este, ¿no? Hay una herramienta que os quiero proponer que es, se le llama el esqueleto de problemas o el árbol de problemas, ¿no? Es una traducción al inglés, ¿no? Del white tree, el árbol del porqué, en el que básicamente te permite, ¿no? Primero, detectar, ¿no? Cuáles son las principales necesidades, principales retos que tú ves en tu mercado, que tú ves en tu sector, que tú ves en este tipo de personas, y a partir de ahí clasificarlas en secciones, ¿no? Entonces, de esa forma, como si fuera, ¿no?, aquí un esqueleto, ves con muchísima claridad cuál es tu problema y no solamente la frase o las dos palabras que vas a resolver, sino que te ayuda la herramienta a dar un paso más y a trabajar un poco más y sobre todo de una forma más extensa en el reto que estás tratando de resolver. Aquí ocurre algo muy interesante, ¿no? Y a mí me ocurre con bastantes emprendedores que suelo mentorizar, y es que ves cómo vas, siempre hablamos, ¿no?, en todas estas metodologías que tienen el design thinking como transversal, lo interesante es siempre de ir abriendo y cerrando, ¿no? Abriendo y cerrando. Si conocéis sobre la metodología, creo que este signo, ¿no?, este gesto os sonará, ¿no? Diverger y converger, ¿no? Es muy importante, aunque ya estéis con el proyecto un poco avanzado, aunque ya creáis que habéis pasado por esta estado, por esta fase de definir el problema y que lo tenéis claro, os animo a que le volváis a dar una vuelta. Lo peor que puede pasar es que cuando terminéis de hacer el ejercicio, que podéis tardar 2-3 horas en hacerlo, digáis, ah, bueno, pues mira, me sale justo lo que ya pensaba, por tanto, ya está. Sí te animo a que lo hagas con la mente abierta, no lo hagas para responder lo que ya has respondido, si no es lo que de verdad piensas, ¿no? Pero creo que lo peor que te puede pasar es eso, ¿no? Que llegues a la misma conclusión, bueno, pues simplemente te sirve para reforzarte, ¿no? Para reforzarse, ¿no? Lo mejor que te puede pasar, que veas cosas que antes no habías visto porque no te habías hecho las preguntas correctas, ¿no? Entonces, en este sentido, es de verdad para mí fundamental el poder trabajar, ayudarte de ciertas herramientas que están construidas simplemente para ayudarte, ¿no? Y simplemente para poder facilitar tu trabajo y para poder ir un poco más rápido, ¿no? Intentar resolverte ciertos retos ahí, ¿no? Entonces, el árbol de problemas o el white tree o el esqueleto de problemas, os animo mucho a que busquéis información sobre él y a que simplemente sigáis los pasos. Es bastante sencillo, ¿no? Hola, José. Vamos a continuar con otra herramienta dentro de la metodología que creo que os puede ayudar mucho y que sobre todo os puede ayudar mucho para esa fase que hablábamos, ¿no? De abrir, que son la herramienta de los 5 por qué, ¿no? Es una herramienta que parece incluso, no sé, un poco, no te voy a decir tonta, ¿no? Pero muy sencilla, es por eso por la que los estoy indicando en esta parte. Es simplemente y literalmente hace referencia a su nombre, es simplemente hacerte la pregunta 5 veces de por qué, ¿no? Es decir, si la usamos y sirve para muchas cosas, pero aquí la vamos a trabajar para la definición del problema, ¿no? Si hablamos de, bueno, yo quiero resolver el problema de construir X para X tipo de personas, ¿no? Que suele ser normalmente cuando empezamos, ¿no?, a definir nuestro problema, lo hacemos así, ¿no? Yo quiero quiero hacer X para X personas, ¿no? Vale, pregúntate una vez, ¿por qué? Ah, bueno, pues quiero definir X para X personas porque creo que tienen esta necesidad, ¿vale? Otra vez, ¿por qué? Bueno, pues quiero definir X para estas personas porque tienen esta necesidad, porque lo he visto o porque creo que tienen esto, ¿por qué? Vale, otra vez, ¿por qué? ¿No? Así hasta 5 veces, ¿no? Así hasta que ya
una respuesta con la otra sea totalmente similar, no puedes estirarla más, pero es un ejercicio muy, muy sencillo, que si lo haces, ¿no? Con la mentalidad adecuada, te puede permitir de verdad llegar hasta el final del porqué y del problema que quieres resolver, ¿no? Evidentemente, ¿no? Te animo, ¿no? A que lo hagas, y si el primer porqué es igual al quinto, ya está, lo tienes, ¿no? Perfecto, has hecho un buen trabajo con el árbol de problemas, has hecho un buen trabajo porque conoces bien el cliente, conoces bien el reto que quieres resolver, pero si no, te puede ayudar realmente a ir definiendo mejor el concepto, ¿no? Entonces, antes de seguir al siguiente paso, 5 porqués y el esqueleto de problemas es importante, ¿no? Y luego hablamos, ¿no? de las 4 W, ¿no? Que esto yo creo que sí os sonará más a la mayoría, que también, ¿no? Me ayuda a resolver este reto, ¿no? Ya no solamente es por qué lo voy a hacer, ¿no? Que aquí es la cuarta, es a quién, el qué y el dónde, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? ¿A quién se lo queremos resolver, ¿no? ¿Quiénes son los clientes que tienen este problema y qué sabes de ellos, ¿no? Y aquí es el momento fundamental, que luego lo veremos, ¿no? También con algunas herramientas, de analizar a tu segmento de cliente, ¿no? ¿Dónde, no? ¿En qué contexto experimentan tus clientes este problema? ¿Has visto este problema en este contexto? Puedes describirlo, todos los detalles que tengas, mejor. Aunque te creas que ahora mismo no tienes que hacer esto, que lo que tienes que hacer ahora mismo es hacer la página web y rápidamente trabajar en intentar testar la idea que has tenido. Sí, lo que ocurre aquí, y hago un pequeño anuncio, por si no te has dado cuenta todavía, y es que emprender, cuando estás empezando a emprender, lo tienes que hacer todo a la vez. Y esa es una realidad. Por tanto, hay un trabajo que es fundamental, que es el analítico, que es digamos, el que me ayuda a generar una base más sólida, que es el que estamos planteando aquí. Y luego hay otra parte que es el trabajo de campo, el trabajo de pelea, que es el que me permite validar todas esas hipótesis que yo estoy planteando en la teoría, ¿no? Entonces, no es o centrarte solamente en la teoría y hacer un trabajo de investigación absoluto y quedarte ahí, porque bueno, eso te sirve muy bien para encuadernarlo y para enseñárselo a tu familia, ni es solamente ir a probar, sobre todo si no lo has hecho nunca, sobre todo si es la primera vez que lo haces, ¿no? Porque seguramente, yo siempre lo explico de la misma forma, ¿no? Tenemos una capacidad limitada, una energía limitada, ¿no? Si probamos, testeamos, pero sin un plan, pero sin un porqué, sin un análisis, vamos a seguramente acabar exhaustos, ¿no? Ya sea por energía, ya sea por falta de tiempo, ya sea por falta de dinero, porque lo he gastado todo en testeos que no tenían sentido, acabaremos fuera, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre trabajar en el plan y a la vez ir validándolo, y tiene que ser en paralelo, ¿no? Por eso os decía al principio, ayudaros de personas, mentores, programas de emprendimiento, metodologías, herramientas que ya están construidas, que ya están trabajando, que ya han validado cierto éxito. Usadnos, porque si no, el camino es doblemente difícil, ¿no? El qué, ¿no? ¿Estás seguro de que es un problema? Hay pruebas, puedes explicarlo rápidamente, es un problema reconocido abiertamente o uno inconsciente, ¿no? Lo que hablamos antes, ¿no? Tu cliente muchas veces no sabe el problema que tiene, se lo tienes tú que enseñar, tienes que educar, o le tienes que educar en una mejor forma de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, esto son algunas de las preguntas, y luego pues el por qué, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Es un problema que la gente priorizará y cómo mejoraría su situación, ¿no? Luego veremos, ¿no? la diferencia y la importancia de clarificar bien los beneficios que tiene tu solución para tu cliente, ¿no? Una vez, y ahora sí, ¿no? Y no sé si cuando lo hiciste y si lo habéis hecho, lo hicisteis al revés. Yo realmente recomiendo este orden. Primero, trabajar en cuál es el problema a resolver, y a partir de ahí, una vez que tengo claro cuál es mi problema a resolver, cuál es la necesidad de la que quiero atacar, y la conozco bien, y he hecho los 5 porqués, y he hecho el árbol de problemas, y he hecho todas las preguntas posibles, comienzo a pensar en el segmento de mercado. ¿Qué ocurre? Que realmente no es paso 1 y paso 2, ¿bien? Yo lo explico así porque estamos en una presentación y es la forma más visual de hacerlo. Pero realmente todo lo que ocurre en esta fase inicial en la que te encuentras está entrelazado.
no son cajitas, ¿no? En el primero yo hago propuesta de valor y después hago segmento de mercado. Normalmente cuando voy a trabajar o voy a pensar en mi propuesta de valor, voy a obtener ciertos insights, ¿no? Ciertas informaciones sobre potenciales segmentos de mercado a los que ese problema sería interesante resolverlo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, mientras que yo voy sacando esas conclusiones, simplemente voy tomando nota, voy un poco dejándolo ahí en paralelo para ahora sí trabajar mejor en nuestros segmentos de mercado, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, como indicamos ahí, ¿no? Es que tengas dividido a los diferentes grupos de personas que podrían usar tu producto o servicio. Seguramente cuando hayas trabajado bien tu problema vas a obtener nuevos segmentos de mercado. Está bien, aunque no sean los que tú pensabas, está bien. Os pongo otro ejemplo. Hay una empresa que ha surgido ahora durante el confinamiento, justo en el... Empezó en marzo, abril. Llevaban trabajando un par de meses en el concepto, pero la lanzaron oficialmente en marzo y abril, y hace un mes y medio han levantado una ronda de financiación de casi 1 millón de euros, ¿no? Es un buen ejemplo de que cuando hay un momento de crisis, cuando hay un momento en el que parece que todo no va a ir mal o no va a ir bien, siempre hay personas y siempre hay ideas y siempre hay problemas y siempre hay retos que se pueden seguir resolviendo, ¿no? En este caso, la empresa se llama Belka. Es una empresa fundada por un emprendedor gallego que vive en Madrid, Emilio Froján, que él, tras tener unas experiencias laborales trabajando en otras grandes compañías del mundo del transporte eléctrico, ocurre un ERTE. A él no le cogió directamente, pero también él decidió salir con esa situación, y junto a él salieron algunos compañeros más de la empresa, ¿no? Una empresa sueca de transporte eléctrico. Él en ese tiempo había identificado un problema y había identificado una oportunidad, siguiendo las referencias de la empresa en la que estaba trabajando, en el mismo mercado, pero con otro tipo de producto, ¿no? Él estaba en una empresa de patinetes eléctricos trabajando y él ve una necesidad, una vez que va a Alemania por trabajo, identifica que ya no solamente patinetes, sino también las motos eléctricas, y no solamente las de alquiler, como estamos acostumbrados a ver en muchas ciudades, sino las de compra, va a ser un mercado que satisface una necesidad de que cada vez más hay personas interesadas en comprar o comprando o usando este tipo de transporte, ¿no? Entonces, él lo que hace es, cogiendo este concepto, él empieza a hacer un análisis de si este es un reto que realmente existe o no, o si se está adelantando al tiempo, o si ya es algo que ya está cubierto, ¿no? Y él en este caso, mirad, él, siguiendo la pirámide que poníamos al principio, es del tipo 2, ¿no? Él no tenía ese problema él directamente, poco a veces, pero no era un reto que a él le quitase el sueño, pero sí conocía mucha gente en su entorno que tenía ese reto, ¿no? Entonces hizo un gran análisis para entender la necesidad y el problema, y a partir de ahí empezó a trabajar mejor en la solución. Entonces, esto os lo cuento para daros el ejemplo de él trabaja en un concepto que es actualmente Belka, consigue proveedores, consigue crear diferentes tipos de transporte con el diseño de la moto eléctrica, y él hace su trabajo a la hora de definir segmentos de mercado. ¿Y él qué piensa? Y esto es lo interesante, ¿no? Él piensa y dice, bueno, yo voy a hacer una moto eléctrica con un estilo vintage, para personas con cierto poder adquisitivo. Quiero realmente, ¿no?, hacer llegar este concepto al mayor número de personas posible. Lo quiero hacer muy inspirado con el tipo de moto, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, Vespa, pero eléctrica, una marca española. Perfecto. Y él pensó en un tipo de persona que en este caso él me decía, Adolfo, yo cuando pensaba en esto, lo pensaba pues para el chico chica, menor de 30 años, que quiere comprarse una moto, que ya tenía una moto anteriormente, pero de gasolina, y ahora quiere pasar a la parte eléctrica porque está más concienciado, pero que a la vez no quiere reducir el tema, ¿no?, de ir en algo que le parece guay. Entonces, por eso podemos ser una buena opción. Y ellos empezaron a hacer la comunicación orientado a ese público. Igualmente lo siguen haciendo. Y si te metes en sus redes sociales, Belka, verás que hacen una comunicación dirigida a gente muy joven, de una forma muy dinámica, de una forma muy fresca, muy digital.
Bien, pues las primeras personas que han comprado una moto, literalmente, son personas que se dedican al mundo bueno, el repartir paquetes, riders de diferentes empresas de delivery, es decir, personas que van con su moto y van a repartir comida, objetos, todo tipo de productos, ¿no? Porque son plantilla de las empresas que ya todos conocemos, y son las personas que han dicho: a mí esta moto me interesa, me gusta, me ayuda, me resuelve un problema, ya no voy en bici, ya voy en esta moto. Encima gasto nada de dinero en gasolina, gasto muy poco dinero en electricidad, por tanto resuelvo un problema. Y él me decía: Adolfo, yo nunca identifiqué y nunca pensé que esta persona pudiese estar interesada en mi producto, y mira, son ahora mismo mi principal cliente. ¿Esto qué ocurre? Bueno, él ha tenido la suerte de que se lo ha encontrado. Bien. Y tiene la suerte de que el segmento de mercado ha ido hacia él. Bien, ¿por qué? Porque ha hecho un muy buen trabajo en comunicación, en prensa, en redes sociales, por tanto la marca ha empezado a conocerse en muy poco tiempo, ¿no? Pero no todo el mundo sabemos hacer este trabajo en comunicación y tenemos acceso a hacerlo, por tanto, si tú no analizas bien cuáles pueden ser tus diferentes segmentos de mercado, seguramente estés perdiendo oportunidades de crecimiento y de facturación, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy, muy importante pensar en eso, ¿no? Grupos de personas que usarían tu producto o tu servicio en función de su grupo socioeconómico, patrones de gasto, objetivos, motivaciones, comportamientos, género, geografía, origen, edad, cómo lo usa, bien, todo lo que podamos pensar sobre estas personas y cómo se aplica nuestro producto, creo que es bastante importante, ¿no? Entonces, aquí un poco la estructura básica: segmentos de mercado, bien, nombre, y a partir de ahí cuáles son las características principales, que son las que indicamos arriba de cada segmento, ¿no? Truco muy sencillo en este paso, o parece muy sencillo, pero normalmente no lo es tanto. Primero de todo, no hables solo contigo. Eres la persona que más tiempo está contigo misma, ¿no? Y es normal que estés hablando contigo, y es normal cuando emprendes que dices: bueno, ya no sé qué más contarle a quién, tengo ya a mi familia, a mi pareja, a mis amigos cansados, así que voy a contármelo yo, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Y está bien que estés bien contigo, pero creo que es muy, muy importante a la hora de definir tu propuesta de valor, que pierdas la vergüenza, que pierdas el miedo a que te digan que no es una buena idea, que pierdas esas inseguridades que te producen, ¿no? El decir: bueno, ¿cómo será? Y si no les gusta, y si no lo ven como yo, y que realmente des el paso y lo hagas, ¿no? Yo cuando emprendía, me pasaba una cosa, que yo luego lo analizaba y intentaba mejorar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, ¿no? El hablar, el contarte, el explicarte. También me sale esta faceta docente, ¿no? Que comparto en otros sitios, ¿no? Y bueno, yo no tengo problema, ¿no? En explicarte pues mi idea, el cómo lo quiero hacer, el qué estoy haciendo, pero había en muchas ocasiones que por la cantidad de veces, ¿no? Que compartía mi idea, que alguien me preguntaba: bueno, ¿tú qué haces, Adolfo? Ah, bueno, mira, pues yo emprendo, yo hago esto, tal, 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 tal. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Como era tan distinto normalmente a lo que mi entorno hacía, yo era consciente que tenía que esforzarme un poco más en explicar lo que hacía para que mi entorno lo entendiese, ¿no? Entonces, eso lo que me hacía al final era, cuando me preguntaban al final: Alfo, ¿tú qué haces? Yo había momentos que decía: bueno, no, yo hago cosas, no, pero cuéntame tú qué haces mejor, ¿no? Y ya le pasaba la bola al otro, porque no me apetecía hablar con esa persona, porque ya sabía que, bueno, que iba a tener que hacer un sobreesfuerzo en contarle, ¿no? Y esto es un error absoluto, ¿no? Al igual que es un error absoluto pensar en: no voy a contar a nadie mi idea porque me la van a quitar. Mira, en este sentido, si de verdad piensas así o has pensado así alguna vez, déjame decirte que tu idea la han tenido miles de personas en el mismo momento que tú. Seguramente también la haya tenido yo. Seguramente también la está teniendo alguien que está viendo esta grabación, este vídeo, ¿no? Esta sesión. Es completamente fundamental quitarse esos limitantes mentales desde el primer momento, porque una idea per se no vale absolutamente nada. Vale, como bien sabes, la ejecución de esa idea y el cómo la ejecutas, ¿no? La misma idea ejecutada por dos personas distintas de formas diferentes llega a sitios distintos. Por tanto, hay mucho más que ganar en el contar tu idea que lo que puedes perder. Porque si me la cuentas, si se la cuentas a alguien, si se la explicas bien, si orientas la intención de por qué se lo estás contando, seguramente vas a poder sacar
muchísimo feedback, comentarios, opiniones, que si las recibes van a poder ayudarte a llegar a otros sitios, ¿no? Entonces, fundamental, importantísimo, no hablar solo contigo y trabajar, ¿no? en el poder compartir con otros mejor, con una buena energía, lo que estás haciendo para poder entender mejor, en este sentido, a tu cliente, ¿no? No fuerces las cosas. Aquí está el segundo paso importantísimo. Imagínate que identificas a un número de personas que pueden ser tu segmento de mercado que tú analizas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Emilio con Belka, pues chicos, chicas, jóvenes, menores de 30 años, que pueden comprarle una moto y que se los imagina de una forma. Y ahora él empieza a hablar con ellos, ¿no? Y a hacerles entrevistas y a analizarlos y a entenderlos, a tener conversaciones, encuestas. Y ahora, por ejemplo, Emilio pensaba que a los chicos, me lo voy a inventar, ¿no? A los chicos les gustaría la moto azul y a las chicas la moto naranja, ¿no? Y le dicen todo lo contrario. Y él ahora lo que hace es un esfuerzo porque él ha planteado su estrategia comunicativa con el chico de azul, la chica de naranja, y ahora ha hecho contenido, y ahora ha pensado en acciones con naranjas y con cosas azules. Ahora él se trabaja y se esfuerza en cambiar las cosas. No, no, a las chicas, no, no. Os tiene que gustar el naranja, a los chicos, a vosotros el azul. Porque sí, porque mira, piensa que el azul y el naranja es esto y lo otro. No fuerces nada. Tu cliente te va a decir cómo lo quiere. Escúchalo y adáptate. Tienes que tener una mayor adaptabilidad. Da igual que tú pensaras que si haces clases de algún tipo tienes algún tipo de maestría y haces clases, no, yo creo que mejor son las clases de esta forma, o yo creo que es mejor el producto de esta forma, yo creo que el tamaño debe ser este, yo creo que la usabilidad debe ser la otra. Lo que tú creas es solo lo que tú crees, es muy limitado. Entonces, pregúntalo. Y si lo que te dicen es diferente a lo que tú pensabas, piensa o básicamente busca un patrón para ver si más gente te dice lo mismo que esa persona o si más gente piensa como tú. Evidentemente, y esto también es importantísimo, y os pongo otro ejemplo, otros dos emprendedores, que justo por esto mismo, ¿no? Empezaron a no encontrar realmente su nicho de oportunidad. También dos buenos amigos, ¿no? Humbert y Ruller, son dos emprendedores catalanes que durante bastante tiempo lanzaron un proyecto espectacular e increíble que se llama FIU. Ellos como que se pasaron este paso, ¿no? Es decir, al estar tan en contacto con su cliente, que eran creativos y gente artista, que se dedicaba al mundo del arte, al estar tan en contacto con ellos, al preguntarle tanto lo que querían y al recibirlo tanto, ellos iban cambiando de idea cada día, ¿no? Entonces era como, no, mira, fulanito me ha dicho que él prefiere esto. Vale, pues vamos a hacer esto. No, pero fulanita me ha dicho que quiere lo contrario. Pues entonces vamos a hacer lo contrario. Entonces no es ni un paso ni otro, porque al final eso te desenfoca. Lo que tienes que hacer es encontrar patrones y al final, evidentemente, decidir tú qué es lo que crees que es mejor, pero necesitas información para decidir, ¿vale? Entonces, tú lo coges en este paso, no lo solo contigo y no fuerces las cosas. Entiende patrones y entiende por qué te dan un tipo de opinión u otro y si se repite, seguramente vayas por el buen camino y si no se repite, simplemente tenlo como un feedback positivo, ¿no? Aquí la herramienta que os recomiendo usar y que seguramente la conoceréis y seguramente la hayáis semi-trabajado o trabajado alguna vez, hacerlo otra vez. Si vais trabajando en vuestra definición del problema, identificáis nuevos segmentos de mercado, os animo a que lo hagáis por cada segmento de mercado, que es el personaje del comprador, o como normalmente en inglés lo escuchas, que es el buyer persona, ¿no? Entonces aquí, que al final es inventarte un personaje de la forma más concreta posible, ¿no? Ponerle nombre, cuál es su historia, su género, qué edad tiene, qué ingresos, qué comportamiento tiene. Ahora hablaremos también de una herramienta sobre el comportamiento. Cómo prefiere comunicarse y que se comuniquen con él o con ella, cuáles son sus metas, sus desafíos y cómo le ayudamos, ¿no? Todo esto lo tienes que tener plenamente claro. Esto es como cuando piensas bueno, pues en un amigo, en una amiga, en tus padres, en tu pareja, sabes perfectamente toda esa información, ¿no? Por tanto, cuando vas a tener una conversación o vas a tener cierta relación con ellos,
normalmente sale bien, ¿no? Siempre hay retos igualmente, ¿eh? Tienes retos en comunicarte con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, aun conociéndolos muy bien. Pues imagínate con alguien que no conoces. ¿Cómo vas a llegar a ellos? O sea, vendernos, sino no tener un negocio que se enfoque en lo que se enfocan todos los negocios, que es en vender productos y servicios. Será imposible hacerlo si de verdad no conoces bien a tu cliente, ¿no? Te pongo ese ejemplo otra vez. Es muy difícil tener relaciones humanas si no os conocéis bien. Por tanto, ¿cómo lo vas a hacer bien con gente que no conoces, vendiéndoles algo y que encima vale dinero, ¿no? Entonces, el buyer persona, el personaje del comprador, fundamental. Y para trabajar mejor en toda la parte de atrás, es decir, en todo lo que no se ve sobre alguien, una herramienta que funciona de forma maravillosa es el mapa de empatía, ¿no? El mapa de empatía está pensada justo para tener, ¿no? Porque el nombre te lo inventas, ¿no? La historia, bueno, sacas información del mapa de empatía, perdón. Género, años, ingresos. Esto también te lo inventas, ¿no? En base a lo que tú crees, ¿no? Pero toda la parte de comportamiento, preferencia de comunicaciones, metas y desafíos, mapa de empatía te puede ayudar mucho. Entonces, mapa de empatía, como ves aquí, es responder a estas 4 grandes preguntas, que es crear más a la persona con su mundo interior. Entonces, ¿qué piensa y qué siente esta persona? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que realmente le importa? ¿Qué ocupa su mente? ¿Qué preocupaciones o aspiraciones tiene? Ya como veis, no es solamente María, de 27 años, que vive en Sevilla y trabaja en una tienda. Ya es qué piensa María, de 27 años, que trabaja en una tienda. ¿Qué siente? ¿Qué le ocupa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué aspiraciones tiene? Porque seguramente si tengo estas respuestas, podré ligarlo y podré conectarlo mejor con mi producto, mi servicio, cómo lo comunico, cómo lo construyo, cómo lo hago, ¿no? También hablemos de María, ¿no? Con 27 años, ¿no? ¿Qué ve, no? Es decir, cómo le influye su ambiente, qué alternativas ve, qué está viendo que hagan sus amigos, ¿no? Imagínate su entorno. Bueno, María es una persona con sus pensamientos, sus sentimientos, pero aparte también es una persona social, se relaciona. ¿Con qué tipo de personas se relaciona? Con gente que les gusta jugar a videojuegos y por tanto ella también va a desarrollar esa necesidad, ese interés, o con gente que no les gusta la música, o con gente que les gusta ir a conciertos, o gente que les gusta hacer deporte. ¿Cuál es su entorno, no? Para poder empatizar mejor con ella, ¿no? ¿Qué escucha, no? Es decir, ¿qué le dicen sus amigos, familias y otras personas influyentes, no? ¿La animan, no la animan? Por tanto, en consecuencia, necesita un tipo de servicio, producto, o tiene una necesidad u otra. ¿Su familia la apoya, no la apoya? ¿Sus amigos confían en ella, no confían en ella? Es decir, ¿qué tipo de comportamientos se generan a partir de lo que escucha y qué dice y qué hace, ¿no? Fundamental. ¿Cuál es su actitud hacia los demás? ¿Qué hace en público? ¿Cómo evoluciona su comportamiento, ¿no? ¿Es una persona extrovertida o introvertida? ¿Es una persona que lidera o una persona que sigue? ¿Es una persona que, no? Porque en base a eso tu mensaje lo vas a comunicar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, mapa de empatía y buyer persona son herramientas fundamentales una vez que has trabajado mejor en tus segmentos de mercado, ¿vale? Importantísimo, importantísimo. Estos 2 primeros pasos, como ves, vamos repasando. ¿Cómo trabajar tu propuesta de valor? Primero, identifica tu problema. Segundo, trabaja en tus segmentos de mercado y bájalo a tu buyer persona con la ayuda del mapa de empatía. Bien. Lo interesante una vez que terminas, ¿no? Este trabajo es pensar en lo que se llama también en inglés ese Customer Journey, ese viaje del cliente, la trayectoria del cliente, en el que tienes que empezar a imaginarte, ¿no? Ok, conoces a tu segmento, conoces a tu cliente ideal, a tu buyer persona, y ahora venga, ¿cuál va a ser, ¿no? El camino desde que el cliente me conoce por primera vez hasta que adquiere mi producto o mi servicio, ¿no? Pues también es un camino, no os imagináis que es un camino recto de, pues María tiene una necesidad que yo satisfago, me encuentra a través de un vídeo, a través de una página web o a través de algo y directamente me compra, ¿no? Claro que no. ¿Por qué? Porque hay seguramente más productos como el tuyo, más soluciones como la tuya, porque tendrá otras cosas que hacer aparte de comprarte a ti, porque tendrá pensamiento, porque tendrá inseguridades, bien, mapa de empatía, porque tendrá otros estímulos y por tanto hay que pensar muy bien en, ok, ¿cuánto de esos estímulos puedo hacer algo yo para redireccionarlo a una compra, a ese final feliz?
cuánto no. Y a partir de ahí ir generando, ¿no? Otro tipo de herramientas, otro tipo de acciones para ir encaminándolo. Porque sí, hacer que tu negocio tenga éxito es un trabajo constante de direccionar a tus clientes hacia donde tú quieres. Tu cliente solo no va a ir. No va a ir. A lo mejor te da que uno se pierde y de repente te lo encuentras ahí en la puerta de casa diciendo, ¿puedo entrar? Mira, pues esto ocurre a veces, ¿no? Y ocurre según el volumen en el que vayas, ¿no? Pero y también por si que construyes una marca, evidentemente, ya tienes una marca en la que la gente confía, en la que la gente le suena, pues ya van a ir a tu puerta. Pero al principio tienes que hacer un trabajo bastante importante en crear lo que se llaman esos embudos de conversión, embudos de venta. Os digo el concepto por si no lo conocéis, que busquéis información. Embudos es el nombre. Igual en inglés lo buscáis como funnel. Para poder ir creando todo ese recorrido, todo ese camino es muy importante. Muy importante, ¿vale? Bien, pasemos entonces al tercer punto para trabajar bien en tu propuesta de valor, que es algo igual, relativamente muy sencillo, pero que muchas veces no caemos en la cuenta, no lo hacemos bien y por tanto confundimos a nuestros clientes. Cuando hablamos de lo que el cliente quiere escuchar o quiere conocer, no es sobre las características del producto, es sobre los beneficios que obtiene usando tu producto. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de, no sé, una biblioteca, ¿no? Como producto, ¿no? Una biblioteca tiene una característica que está abierta 24 horas, ¿vale? Lo que el cliente piensa es, vale, como está abierta 24 horas, yo puedo estudiar toda la noche con Wi-Fi. Vale, pues entonces orienta tu mensaje a que puedes estudiar toda la noche con Wi-Fi, no a que está abierta 24 horas. ¿Entiendes la diferencia? Es sutil, pero es fundamental. Para esto, ¿qué necesitas hacer? Lo que hemos visto antes, un buen análisis de tu persona. Si tu persona quiere estudiar toda la noche con Wi-Fi, ¿por qué? Porque trabaja por la mañana, o trabaja por la tarde, o tiene familia, o no puede tener otro momento y no tiene internet en casa, o bien, pues entonces enfoca tu mensaje hacia allí. Producto, incluye pilas. Muy bien. No, lo que hay que comunicar, beneficio. Conforme lo abras, ya lo puedes usar. Un reloj, por ejemplo, ¿no? Bien. Producto, característica, alta velocidad. Vale. Beneficio, llega antes o siente la adrenalina, ¿no? Un transporte de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Un avión, ¿no? Imagínate, ¿no? Un avión que lo que te comunica una aerolínea es que sus aviones son de alta velocidad. Y dices, bueno, pues ¿y eso qué significa, no? ¿Y eso qué me quiere decir? Y los otros no. No, ahí el mensaje de la aerolínea tiene que ser, nuestra aerolínea es la que te va a hacer llegar antes. Ah, pues esto sí me sirve porque yo quiero llegar antes porque luego tengo que coger otro avión, o quiero ver antes a mi familia, o quiero antes irme a ese concierto, o quiero antes, ¿no? Bien. Producto, pierde más de 10 kilos. Bueno, vale, 10 kilos, y no sé, y si quiero perder 5, si quiero perder 4, y si quiero perder 20, ya no me ayuda, ¿no? Beneficio, mejora tu salud. No sé, consigue parejas, si tú crees que es un motivo por el que no estás teniendo esa oportunidad, lo que sea, ¿no? Pero al final es, consigue, o mejor dicho, comunica cómo vas a ayudar directamente, piensa en cómo va a ayudar directamente, con qué beneficios va a ayudar directamente a tu cliente, ¿no? Entonces, sigo repitiendo, ¿vale? Propuesta de valor, primero, problema, segundo, segmento, tercero, beneficios del cliente. Cuarto, bien, con ese segmento y con ese beneficio y con la parte de problemas identificados, ¿cuál es el tamaño de mercado que tengo? Entonces aquí, a ver, antes de continuar, ¿no? Es importante que no nos estanquemos en este paso, que no nos quedemos totalmente parados en esa situación de análisis parálisis que se llama. Es realmente importante el no intentar conseguir el número exacto, ¿no, Adolfo? Tengo un mercado de 1.430.002. No, espérate que llegue al último número porque hasta no avanzo. Lo que necesitas es tener una estimación, ¿no?
Y hay mucha información en Internet, hay muchos informes, hay muchos análisis que te van a poder permitir analizar tu industria y entender. Seguramente no hay análisis o no hay muchos datos en muchas ocasiones del presente actual, hoy, pero hay sobre el crecimiento de los últimos 3 años, ¿no? Vas a ver, entonces, más o menos cómo sube, ¿no? Y más o menos el número que puedes tener a día de hoy, ¿no? Y luego también existen muchas herramientas según el mercado en que estés trabajando que te animo a que busques para poder tener esa información. Entonces, ¿cuántas personas hay en total en este segmento de clientes? ¿A cuántos puedes servir con tus limitaciones también de distribución y cuántos comprarían tu producto o servicios? Antes que las alternativas son las 3 preguntas que tienes que hacerte. Entonces, como ves, ¿no? El círculo grande, mercado disponibles. Ok, pues aquí con informes, con otra información adicional, puedes obtener esta respuesta. De todo el mercado disponible, como vale, hay 10 millones de personas que podrían estar interesadas, ya, pero esas 10 millones de personas, ¿tú a cuánto tienes capacidad de ayudar? Tienes capacidad de ayudar a 1000 de esos 10 millones, por decirte un número. No tiene sentido que pienses en una estructura para 10 millones o que pienses en cómo comunicar para 10 millones o que te pongas objetivos pensando en 10 millones o que hagas una inversión pensando en 10 millones. No, es que hay un mercado de 10 millones, ya, pero es que tú tienes capacidad ahora mismo que estás empezando para trabajar con 1000, para trabajar con 100, para trabajar con, ¿no? 300. Pues, ¿cuál es ese mercado que puedes alcanzar? Y de ese mercado que puedes alcanzar, ¿cuál va a ser tu mercado objetivo para comenzar? ¿No? Que es ese a cuánto comprarían tu producto o servicio. Y ahí yo te recomiendo que lo hagas en base a tu presupuesto, ¿no? Es decir, cuántos son tus costes, cuánto es el ingreso que necesitas para conseguir lo que se llama el break-even, ¿no? Que es ese concepto que nos da el número de mis costes y mis ingresos al menos quedan a cero, es decir, no estoy perdiendo dinero y a partir de ahí saco el beneficio, ¿no? Ese cero, esa línea de equilibrio, que es el break-even, es el que necesitamos siempre estimar. Entonces, yo te animo a que cuando empieces a trabajar en tu planificación, pienses en costes y a partir de ahí, costes totales, y a partir de ahí, cuántos ingresos necesitas para alcanzar el break-even y trabajes con ese objetivo. El primer objetivo es conseguir break-even, no es conseguir beneficios, es conseguir break-even. Y cuando consigues break-even y entiendes cómo lo has conseguido, piensas en escalar, ¿no? Entonces ya vamos a otra parte del tema. Bien. Como decía, ¿no? Puedes hacer una investigación primaria, ¿no? Lo tenemos aquí a la derecha, lo que hablábamos antes. Tu investigación de campo, entrevistar a clientes, tener información directamente de las páginas de gobierno, de agencias, de asociaciones de comercio, cámaras de comercio, hacer encuestas. Ahí hay un par de herramientas, ¿no? El SurveyMonkey o Typeform son herramientas que nos ayudan mucho a hacer encuestas y hacer entrevistas de forma bastante sencilla. Y luego investigación secundaria, ¿no? La información pública del censo, bases de datos de Google Insights, agencias de investigación de mercado, informes de consultoría, que hay muchísimos, como pueden ser Deloitte, McKinsey, web de investigación de mercado. Bien, hay como muchísimas herramientas que te permiten analizar tu mercado mejor. Pero claro, tienes que trabajar en ello. O sea, no es un ratito buscar un par de cosas por Google, que te aparezcan un par de números y decir, ya lo tengo. Lo puedes hacer así, y lo puedes hacer así como lo puedes hacer toda la vida, pero creo que no te va a ayudar realmente lo necesario como para poder evolucionar de la forma que quieres, ¿no? Vamos a ir ya, ¿no? Un poco por la parte final, ¿no? de lo que vamos necesitando para trabajar esa propuesta de valor. Y aquí es fundamental, ¿no? Y esto es una cosa que rara vez yo veo a que un emprendedor lo hace, lo piensa, muy, muy rara vez. Entonces aquí es decir, vale, ¿cuántos cuántos de estos resultados que estamos consiguiendo tienen una función funcional en este caso? ¿Cuánto es un resultado funcional? ¿Cuánto es un resultado emocional? ¿Y cuánto es un resultado social, ¿no? Es decir, tú a tu cliente, cuando le vendes algo, siempre suele tener estas 3 funciones, ¿no? Una parte mucho más funcional de, vale, me sirve para esto. Una parte más emocional de, me hace sentir esto. Y una parte más social de, me posiciona como esto, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante que identifiques muy bien tu solución sirve para ayudarle tanto a la parte funcional como la emocional como la social. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque si veis marcas, muchas de ellas se centran en solamente
lo social, en comunicar lo social, solamente lo emocional, solamente lo funcional. Y eso está bien siempre y cuando tengas una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de marca alrededor, ¿no? Pongo, por ejemplo, el caso de, no sé, el ejemplo, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? Que es una marca que podemos conocer todos. Coca-Cola se centra 100% en emocional y social, ¿no? En todas las campañas que hace, los anuncios, en cómo nos transmite la marca. No se centra en lo funcional, porque lo funcional es un refresco, ya está. Ok, pues un refresco y fuera. Si tuvieran que comunicarse como somos un refresco de color oscuro frío. Ah, pues y con burbujas, ¿no? Ah, y café, ¿cuándo lo abro, no? Ah, pues. ¿Y viene una botella de plástico o una lata? Ah, pues. Muy bien. No, Coca-Cola te dice que quiere tu felicidad, que quiere que la compartas con los tuyos, que está hecha para todo el mundo. Y ya luego de eso, la forma en la que tienen de descifrarlo es una bebida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje y desde dónde quieres hablarle a tus clientes? Creo que es muy, muy importante para trabajar en tu propuesta de valor. ¿Cuál es el valor que aporta? ¿Social, funcional, emocional, funcional social, emocional social, emocional funcional? Bien, y que trabajemos en esto creo que es realmente, realmente, realmente importante, ¿no? Bien, esto es un ejemplo más, ¿no? de lo que veíamos, ¿no? Que es un poco el resultado. No sé si habéis jugado alguna vez a Mario Bros, al videojuego, ¿no? Cuando se comía esa florecita, lo que le pasaba, ¿no? Esto es un poco lo que tienes que intentar conseguir, ¿no? Con el buen trabajo de tu propuesta de valor a cada mercado, que es tu potencial cliente, que es ese Mario pequeñito, tu producto, juntos, que eso es lo que tú vendes, consigues lo que el cliente compra en este caso y consigues el resultado que buscaba, ¿no? Que es convertirse pues, en el Mario grande que lanzaba fuego y podía con todo, ¿no? Entonces creo que con esta metáfora es lo que intentamos conseguir una vez que estamos trabajando con emprendedores, ¿no? A partir de ahí, creo que es realmente importante, ¿no? Destacar este apartado, que es de nada te vale tener una buena propuesta de valor, o sea, repasando lo que estamos hablando, ¿no? De nada te vale tener un buen problema definido, segmento de mercado, unos beneficios claros, tu tamaño de mercado, empezar a testear tu propuesta de valor en mercado si no evalúas esos resultados que estás consiguiendo, ¿no? Es decir, cuál es la importancia para tu cliente, cómo de importante es para tu cliente conseguir ese resultado. Y dos, cuántas alternativas existen para lograr ese mismo resultado para tus clientes es fundamental, porque si sientes que estás trabajando solo, seguramente te estés mintiendo y a la vez estás perdiendo mucha información, ¿no? Yo cuando se me ocurre una idea o he lanzado algo y alguien me dice, bueno, hay competencia, ya hay, y siempre digo, menos mal que la hay, porque es que sin competencia voy a ir mucho, mucho más lento. Yo la competencia la utilizo para aprender, para observar, para coger ideas, para copiar, para tocar ciertas cosas, ¿no? Igual que lo hacen conmigo. Entonces creo que es muy, muy importante el ser consciente de cuál es tu mercado, ¿no? Y luego aquí algo fundamental que siempre usamos esta frase, ¿no? Que es decir, tú no eres el cliente, por más que seas del tipo 1, ¿bien? Como decíamos al principio de la sesión, aunque tú seas del tipo 1, siempre vas a estar un poco llevado o mal llevado, entre comillas, por tu idea o tu pasión o lo que te gusta, tu proyecto, por tanto, tú no eres tu cliente nunca, ¿no? Nunca vas a ser 100% objetivo, ¿no? Así que por lo menos hasta que hayas hablado con 100 clientes, y ponemos 100 clientes porque es cierto que con muchos menos ya tienes una gran muestra, pero siempre nos gusta animar a que trabajemos con los más posibles. Y 100 clientes es solo un número, ¿no? Si hablas con todos los clientes que has tenido en tu vida, 200, 300, 500, 1000, mucho mejor, pero sí es cierto que hasta a partir de un número ya no va a haber mucha diferenciación entre unas respuestas u otras, o no van a ser diferenciaciones tan críticas, lo que quiero decirte. Se van a repetir ciertos patrones de comportamiento, ciertas necesidades, ciertas críticas, ciertas opiniones. Así que sí te animamos a que no hables, una vez que tienes clientes, con los 4 que le ha ido bien. Habla con todos. Si le ha ido bien, si le ha ido regular, si le ha ido mal. Al que le va mal, ese puede ser tu mejor embajador, porque puedes hacer que le vaya bien ahora con su feedback, definir mejor el producto para la siguiente vez, hacerlo sentir partícipe y a partir de ahí
poder darle, ¿no? un reconocimiento por esto, y estará contento o contenta para toda su vida contigo, y al que le va bien, no simplemente lo uses como un número de facturación, consigue generar cierta relación con esta persona para que te pueda seguir comprando o para que pueda atraerte a otras personas, ¿no? Entonces, esto también es fundamental, ¿no? Evaluar y ver luego cómo puedes utilizarlo. Entonces, con este resumen, cuando trabajas tu propuesta de valor, deberías, como poco, tener este esquema, ¿no? Es decir, será positivo o estará bien diseñada tu propuesta de valor si sigue este esquema, ¿no? Que yo lo suelo empezar así, ¿no? Mi propuesta de valor es que para X tipo de personas que tiene este tipo de problemas, mi producto o servicio, mi empresa, es, ¿no? Y ahí describes tu producto, que aporta X beneficios, ¿no? Mirad qué sencillo, pero cuando alguien, pensad, ¿no? Cuando alguien os pregunta, bueno, ¿y tu empresa qué hace? ¿Cuál suele ser la estructura? ¿Usas todas estas categorías? ¿Hay una que te está saltando? ¿Lo usas de otra forma? Nosotros, por experiencia, creemos que es la mejor forma de definirlo, no solamente para comunicarlo mejor, que también, sino porque te permite mucha claridad sobre lo que realmente estás haciendo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Mi propuesta de valor es que para X tipos de personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Y esto ya te dice, te está escuchando, pues, oye, conoces el tipo de personas, entiendes qué retos tienen, tu compañía que tiene este producto o servicio es y se dedica a este tipo de servicio o producto que aporta estos beneficios, no que tiene estas características. De nuevo, para personas que se dediquen al mundo de la radio, que no encuentran o que tienen problemas a la hora de poder modular su voz, porque tienen una voz muy, muy grave. Mi compañía de micrófonos con una modulación especial, lo que hacemos es tener una serie de micrófonos pensados para estas personas, tienen una modulación, unas características, tal, que aporta, que hace que básicamente la persona pueda hablar mejor y tenga un resultado mejor, ¿no? Entonces, no es decirte que tiene unos botones o que tiene unas formas, unos tamaños o que tiene unos cables, sino que hace que directamente, me lo he inventado así sobre la marcha, pero creo que veis el concepto que hace que nuestra persona pueda hablar mejor y tenga un mejor resultado, ¿no? Entonces, este es un poco el resumen, ¿no? A la hora de pensar en cómo trabajar nuestra propuesta de valor, con algunos ejemplos. Por ejemplo, os pongo así para ir terminando mi ejemplo cuando yo empecé a emprender la primera vez. Yo identifiqué una necesidad, no sabía si era una necesidad realmente, yo me dejé llevar más. Yo era del tipo 3 en ese momento, bien, yo no tenía esa necesidad y no conocía a nadie que directamente la tuviera, así que tuve que esforzarme para pasar al menos a tipo 2, ¿no? Que es conocer a gente que sí la tiene para entender mejor. Entonces yo lo primero que hice antes de empezar a crear nada, ni página web, ni nada, es, entre comillas, desnudarme ante personas que conocía y otras personas que no, para nada, y simplemente fui haciendo esos contactos para preguntarles, oye, yo creo que quiero montar esta actividad pensando en aportar este valor. ¿Tiene sentido esto para ti, que conoces el mercado mejor que yo? No lo tenía, Adolfo. Perfecto, genial, gracias. Sí, Adolfo, me encanta, yo me apuntaría. Sí, me encanta, sí, me encanta. No, esto no. Bueno, esto si lo haces así y lo vas cambiando por aquí, creo que puede tener sentido. Y con esos primeros feedback y con esas primeras opiniones, yo creé el servicio, ¿no? Y a partir de ahí, pues fue avanzando, fue evolucionando y fue cambiando, ¿no? Y fue una experiencia de 3 años que me permitió aprender muchísimo y me permitió vivir bien durante esos 3 años y me permitió conocer, ¿no? Mejor cómo se construía algo desde cero, ¿no? Entonces, estos son un poco los factores claves que creemos desde Bridge, que tenéis que sí o sí tener trabajados a la hora de declarar vuestra propuesta de valor, ¿vale? Repasémoslos rápidamente. Problema del cliente, bien, definir mejor cuál es el reto que quiero resolver con diferentes herramientas, esqueleto de problemas, 5 porqués,
las W, bien. Segmentos de mercado, a quién voy, buyer persona, mapa de empatía, customer journey, ¿ok? Trayectoria de tu cliente, qué beneficios aporto a mi cliente, cuál es el tamaño de mercado al que voy a atacar y a cuál puedo atacar al principio, bien. Qué resultados realmente son los deseados, tanto a nivel funcional, emocional como social, bien, para convertir ahí al Super Mario Bros. ¿Cómo voy a evaluar mis resultados? ¿Cuánto? Bien, ¿cuál es la carencia? ¿Cuál es la importancia para mi cliente real? Y con esto lo tendríamos. Bien, espero que la sesión haya sido útil, que pongáis en práctica todo lo que hemos visto aquí. Si tenéis cualquier tipo de duda, encantado de poder resolverlo a través de mi correo electrónico que veis en la pantalla. También estamos en todas las redes sociales si nos queréis seguir y podéis ver algunos consejos más. Y de nuevo, agradecer a la Diputación de Málaga, al equipo de la Noria, a todas las personas que están haciendo posible estas sesiones en las que estamos aprendiendo todos tanto y en las que estamos compartiendo diferentes ideas. Espero veros en las próximas y bueno, estamos en contacto para todo. Muchísimas gracias.